Bueno, continuamos en clase de comprensión lectora. Hablábamos acerca de lo que son las palabras claves. Estábamos hablando, palabras claves, como ya sabemos, son aquellas palabras que aportan una información importante y que significativa acerca de un contenido. Eso era lo que hablábamos en la clase anterior. Vamos a hacer. En este sentido, hay que hacer ver que las palabras claves son esenciales porque nos permite conocer la esencia de cualquier información, de cualquier texto, de cualquier mensaje. Elegir y seleccionar las palabras clave no es una tarea fácil, requiere de un cierto aprendizaje. Las palabras clave constituyen un elemento fundamental. Las técnicas de estudio tienen 4 pilares básicos. El primero, que es la palabra clave. Segundo, el subrayado. Tercero, el esquema. Y por último, lo que se conoce como resumen. ¿Dónde se localizan esas palabras claves de un texto? En el texto con párrafo. En un texto con párrafo, las palabras clave suelen estar a veces en la primera o segunda línea del párrafo. Además, es muy común que las palabras claves se repitan en varios párrafos. O sea que yo puedo encontrar esa palabra clave en el primer párrafo, pero también la puedo encontrar en el segundo párrafo del mismo texto, claro está. Lo que nos da una pista de que la palabra clave que se ha elegido es correcta. Observa el ejemplo de este texto con párrafo. Aquí tenemos un texto con párrafo. Van a escuchar atentamente. Dice: en este texto, las palabras clave están localizadas en gran parte en la primera línea, es decir, en la primera oración de cada párrafo. Fíjate también que cada palabra clave que se ha marcado en amarillo pertenece a la categoría gramal del nombre o sustantivo. En este caso, va silenciando el micrófono de los que van ingresando. Ahora, ¿dónde también encontramos esas palabras claves? En textos sin párrafo. Esto que tenemos aquí, estamos viendo que hay una noticia, pero eso es un solo párrafo, sí, ese es un solo texto, perdón, eso es un solo texto sin párrafo. Ahí nosotros no estamos viendo que hay una separación o que nos está indicando que hay un párrafo, hay 2 párrafos, no. Ese es un texto sin párrafo, pero que dentro de ese texto también están esas palabras clave. Aquí le están a ustedes subrayando o se lo están resaltando con negrilla una palabra clave. Y miren que se puede repetir en todo el texto, se está repitiendo la palabra clave. Normalmente siempre suelen ser los mismos conectores, pero también esos conectores que nosotros podemos incorporar es por una parte, en primer lugar, a continuación, seguidamente, en definitiva, por último. Esos son conectores que nos sirven a nosotros para que a la hora de que usted está haciendo un texto sin párrafo y poder detectar las palabras clave. En los libros de texto también encontramos esas palabras claves. Los libros siempre desarrollan los temas que apartados numerados, por apartados enumerados. Cada apartado numerado consta de un enunciado que explica o informa acerca del contenido. Cuando ustedes abren el libro de matemáticas, por lo general viene enumerado y les dice contenido, o también encuentra unidad.
ahí en esa unidad la encuentran enumerada y les está diciendo las palabras clave, les está diciendo información que hace relación a esa unidad. O sea, le está dando unos temas, unas palabras que le están mostrando ahí que hacen relación a esa unidad, pero están enumerados. Entonces, estas palabras clave del asunto que se desarrollarán. En los libros de texto lo normal es que nos encontremos textos expositivos y explicativos que definen y aportan características sobre un tema. Pero, ¿qué palabras claves de un texto debemos elegir? Pues debemos siempre estar atentos a elegir aquellas personas que tienen facilidad para localizar palabras clave, que son aquellas que dominan las categorías de palabras, que saben distinguir qué tipo de palabra es cada vocablo. Nombres o sustantivos. El nombre o sustantivo es la categoría gramatical más importante a la hora de localizar las palabras claves de un texto. Es lo más importante porque el nombre es la categoría que contiene mayor información sobre el texto y es capaz de captar la esencia de ese texto. Otro es los verbos. Hay que intentar marcar el mínimo número de verbos posible con palabras claves, porque suelen dar poca información fundamental. Normalmente en un texto se suelen marcar con palabras claves pocos verbos, o sea, no se utilizan las palabras claves para marcar los verbos, pocos. Adjetivos. Como en el caso de los verbos, debemos intentar marcar el mínimo número de adjetivos como palabras clave, o no ser que el nombre lo necesite para que la palabra clave tenga sentido. Por ejemplo, el sistema solar. Adverbios y preposiciones. En un texto son muy pocos los casos en los que los adverbios o una preposición ejerzan o ejercen de palabras claves. Ejercen de palabras claves. O sea, muy pocas veces, en muy pocos casos, entonces no vamos a encontrar tanto de adverbio y preposición. ¿Cuántas palabras claves de un texto debemos elegir? El número de palabras de un texto que debe ser el mínimo. Aquí tenemos un ejemplo de, el texto habla sobre la inspiración de mobiliario de la residencia, el libre ritmo de una jornada, el problema de los residentes con las paradas de tranvía y de la comida y sus amigos. Dice, la residencia. Las habitaciones de la residencia eran dobles o individuales y tenían un servicio mobiliario en el que la cama servía de sofá. Si se le ponían unos cojines, claro está, la libre inspiración hacía el resto. La jornada de la residencia de estudiantes tenía un cierto ritmo europeo, con un moderado madrugar, sin pausa para la siesta y poco trasnochar. Pero no hacía falta arrear a nadie a que toque de corneta. Allí se funcionaba con libertad, pero se funcionaba. La residencia salía a coger el tranvía número 8, con el que hubo algún problema, como ha recordado Julio Jordán de Pozos. El tranvía que pasaba frente a la residencia se detenía a repetición de los viajeros, hasta que al alcalde se le ocurrió determinar paradas fijas. Palabras clave: residencia, habitación, mobiliario, inspiración, jornada, ritmo, libertad,
Residencia, nuevamente la encontramos. Problema, parada, travia. Esas son palabras claves que encontramos en este texto. Pregunto, ¿este es un texto con párrafo o es un texto sin párrafo? Con párrafo. Dígalo duro, mi amor. Dígalo duro. Con párrafo. Con párrafo, porque alguien dice que sin párrafos. Con párrafos y de aquí de donde dice las residencias hasta donde dice inspiración hacia el resto, ahí hay un párrafo, ahí hay un punto que nos está diciendo que comienza otro párrafo. Entonces este es un texto con párrafo. Fíjense que puede estar en la primera línea, puede estar esas palabras clave o en la segunda línea. Encontramos también esas palabras claves. Listo, entonces con ese texto terminamos lo que son las palabras clave. Ahora vamos a trabajar lo que nos corresponde con redacción. Eso me saca, vuelve otra vez.